¿Crees que Vox debería ser ilegalizado después de su plan de remigración? Sí, pero no es bueno ilegalizarlos porque los victimizas. Y nadie hace la víctima mejor que un nazi. ¡Uy! Acuérdate cómo después de lo de Torre Pacheco, de lo cual quería hablar y luego me doy cuenta que ni siquiera tocarlo, fueron los nazis a golpear inmigrantes. Claro, ¿cómo reconoces quién es inmigrante? Pues quien tiene cara más o menos de árabe, ¿no? Muchos murcianos tienen cara no son rubios de ojos azules, no parecen holandeses, ¿no? Entonces, de pasado, en la cacería de inmigrantes, aporrearon a varios murcianos. Pero luego la gente respondió y entonces le rompieron la cara a dos nazis. Los vídeos. Miren lo que tenemos que sufrir en nuestro propio país. Esta es la bestialidad que se comete contra nosotros. Oye, pues tú no andabas diciendo que les querías ir a romper la cara a ellos. Pues ve, rómpeselas. No, es que me la rompieron a mí. Para eso viniste, ¿no? A romper caras. Pues la tuya estaba en el mismo grupo. Acuérdense que dar y recibir tienen eso. Se han hecho las víctimas porque a dos les rompieron toda la cara. Entonces, no hagas víctimas a Vox. Eduquemos a los jóvenes. Y allí voy a tener yo algo que decir ahora, fíjate.